Y ahora sí, vamos a empezar. Y pueden ver la imagen, ¿verdad? La pantalla. Sí, pastor. Excelente, Hola, muy bien. gracias. Sí, se ve perfectamente. Chévere. Entonces, muy una cordial y cariñosa, calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. Agradezco al Señor y a cada uno de ustedes por haber ya estado ahora y hasta la séptima lección, ¿verdad? Nos falta una más. Entonces, doy gracias a Dios por su perseverancia, por su amor a estudiar diligentemente la palabra de Dios. También por su dedicación a hacer las tareas, a leer los pasajes bíblicos. Realmente es digno de admiración de cada uno de ustedes. Entonces, ya vamos por la lección 7 hoy, ¿verdad? Es eh, la penúltima lección. Y el miércoles terminamos este curso dándole gracias a Dios que ha sido de bendición espiritual para cada uno de nosotros, en lo personal para mí, porque he tenido la dicha de conocerlos a cada uno de ustedes y compartir este estudio, ¿verdad? Con ustedes. Hoy vamos a ver una historia maravillosa, Pablo en Filipos, una historia donde pasan muchas cosas, ¿verdad? Siempre sobresale el poder de la palabra de Dios, sobresale Dios haciendo milagros a través de sus siervos, a través de sus instrumentos, como lo fueron Pablo y Silas. Entonces, hoy también seguimos siendo las mismas herramientas que el Señor sigue usando para que compartamos con otros el Evangelio en nuestros lugares de trabajo, en nuestros vecindarios y en todas partes, ¿verdad? Es una historia que me encanta estudiarla, meditarla y aplicar a mi vida. Yo pienso que ustedes disfrutaron muchísimo leyendo este pasaje bíblico. Vamos a empezar con una oración, dedicando este tiempo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque por el poder de tu palabra me hiciste creyente. Te pido que envíes predicadores por todo el mundo para que muchas más personas puedan escuchar el poderoso mensaje de salvación. Y te pido que me ayudes a orar pidiendo apoyo para las personas que predican y enseñan tu palabra. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces como introducción vamos a hablar un poquito sobre el equipo misionero del apóstol Pablo. Notan ustedes que él nunca viajaba solo, siempre llevaba a alguien para que le ayudara en el ministerio, ¿verdad? Esa es una enseñanza práctica para nosotros también, entrenar a alguien más que nos ayude con la propagación del evangelio. Muy bien, entonces en el grupo de WhatsApp les di la tarea de investigar los nombres. Bueno, y el primero era identificar y nombrar los personajes que acompañaron a Pablo. Zuley, adelante, ¿quiénes fueron? Bueno, pastor, yo conseguí acá de acuerdo a lo que leímos en todos los versículos que nos colocó allí. Está Silas, Bernabé, Timoteo, déjeme ver acá, Lucas, que lo coloqué como que es el que narra la historia. Y también leí por allí que está Aquila y Priscila, que fueron los primeros que acompañaron a Pablo una vez que los desterraron de allí de
de Roma, pues. Y eran los que trabajaban con Pablo haciendo tiendas de campaña. Entonces una de ellos dos eran esposos y iniciaron pues la iglesia primitiva con Pablo. Gracias, Zuley. Excelente, excelente investigación. Ahora vamos a analizar un poquitico a los personajes. ¿Quién era Bernabé? ¿Se acuerdan un poquito en el pasaje bíblico que leyeron? ¿Quién era Bernabé? ¿Alguien? Javier, adelante, hermano. Sí, ahí me excusan, qué pena que tengo un poquito de problemas ahí, pero bueno. Sí, se le escuchamos Bueno, clarito. sí, Bernabé, digamos que fue ese apóstol o misionero más bien que conectó a Pablo con los discípulos, ¿no? Podemos decir que fue quien hizo esa cercanía entre Pablo y los discípulos. Recordemos que a lo recién que Pablo, Dios lo envió que fuera donde los apóstoles y todo, ellos estaban temerosos, ¿no? O sea, tenían temor de acercarse a Pablo por lo que Pablo hacía anteriormente, o sea, la antigua vida de Pablo, cuando era Saulo. Entonces, Bernabé fue el que hizo el puente entre Pablo y los apóstoles, lo acercó. También hizo viajes misioneros con Pablo, ¿sí? Y al final también vimos la historia anterior donde Bernabé y Pablo, pues, cada quien tomó su camino, pero no era quizás porque no lograron entenderse en sí, sino que digamos que ya estaba establecido así. Era como para abarcar más a los que había que llevarle la palabra de Dios. ¿Sí? Gracias, hermano. Gracias, Javier. Muy bien dicho, sí. Bernabé fue un hombre que ayudó muchísimo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que fue el primero en la iglesia primitiva que vendió unas pertenencias y empezó a compartir con los demás, ¿verdad? También su nombre lo llamaban como hijo de exhortación. Siempre estaba exhortando, animando, apoyando a los demás. Gracias, hermano. Silas, ¿quién fue Silas? ¿Alguien me puede decir un poquito sobre Silas? Bueno, si no, vamos a continuar. Silas fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? También que ayudó muchísimo a Zuley. Adelante, por favor. Bueno, eso era lo que le iba a decir, que era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, como lo dice Hechos 15:22, y fue enviado a Antioquía junto a Pablo y a Bernabé para comunicar la decisión de la iglesia. Excelente, un hombre muy respetado, ¿verdad? Sí, eso es más o menos lo que pude leer acá. Se llamaba Barsabás, era su Sí, nombre real, pues. exactamente. Muchísimas gracias. Timoteo, ¿quién fue Timoteo? Zuley. Bueno, Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero el padre de él era griego. Ellos, los hermanos, en donde estaba él localizado, como lo dice allí al comienzo de la historia, en Listra, hablaba muy bien de él y Pablo decidió entonces llevárselo. Timoteo era muy joven, fue uno de los que acompañó a Pablo en su segundo viaje o sea, su segundo viaje misionero. Era muy, Gracias. muy joven y era como muy tímido, ¿no? Ujú. Por su juventud, pero escuchaba, o sea, había sido criado pues bajo la ley de Dios y entonces conocía también el evangelio. Y por eso Pablo lo instruye y lo lleva en su viaje y termina siendo uno de los líderes de la iglesia en Efeso. Excelente, Zuley. Muchísimas gracias. Muy bien, muy buen resumen. Lucas, ¿quién fue Lucas? Gastón, adelante, hermano. Lucas era un médico.
Excelente, gracias Mayra. Y él fue quien que escribió, ¿quién nomás escribió Lucas? Lucas escribió el nombre, ¿verdad? El Evangelio como lleva su nombre. Y también la carta que estamos estudiando ahora, Hechos de los Apóstoles. Excelente. Entonces, Aquila y Priscila, ¿quiénes fueron esta pareja? Zuley. Bueno, como le había comentado, cuando el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma, Aquila y Priscila formaron parte del grupo de que tuvo que marcharse, pues, y trabajaron junto con Pablo haciendo tiendas de campaña. Y desde allí Pablo los dejó en Efeso al final de su segundo viaje. Ellos iban siempre a instruir a otro líder como era Apolo. Eso fue lo que pude recopilar allí de los versículos que leí. Muchas gracias. Bien hecho. Excelente. Javier, adelante. ¿Alguna acotación final? Sí, ellos, una parejita de esposos, ¿no? Que Pablo los describía a ellos como los colaboradores en Cristo Jesús. O sea, era la manera como él los identificaba, exactamente a esa parejita. Uh-huh. Algo pues que me llamó la atención que vi ahí. Excelente. Sí, trabajaron mucho con Pablo y ayudaron muchísimo en el ministerio. Muchísimas gracias. Gracias por su trabajo. Muy bien, para el proyecto final, la importancia de capacitar a otros, ¿verdad? Es importante que los líderes capaciten a otros para que esto va a estar en la pregunta del proyecto final, ¿verdad? Bueno, vamos a poner para que se siga expandiendo el evangelio. Imagínense si el apóstol Pablo hubiese estado solito, no hubiera llegado muy lejos. También la otra pregunta o frase es: mencione 2 formas en que un líder pueda capacitar a otros para la obra del Señor. Entonces ustedes vayan pensando, vayan viendo algunas formas que mejor puedan usarla en su lugar donde están. Excelente. Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, vamos a la historia como tal. En una frase, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de esta historia que leyeron de Hechos 16, 11 al 40? Algo que les tocó el corazón, que les hizo, no sé, reflexionar, meditar y pensar todo el fin de semana, podríamos decir así. José, hermano, adelante. Sí, lo que más me ha impactado de esta historia, como lo podemos leer, ¿verdad? El apóstol Pablo y Silas eran encarcelados. Entonces, ellos aún encarcelados, todavía sujetos con cadenas, y ellos en la noche alababan a Dios a la primera hora o a la primera mañana, ¿verdad? Era medianoche, dice la palabra del Señor, y ellos cantaban y alababan a nuestro Señor Jesucristo. Eso me ha impactado bastante y también me ha tocado el corazón, hermano pastor. Gracias. Y gracias, hermano, gracias por compartir. ¿Alguien más? Zuley, adelante, hermano, adelante. Bueno, pastor, a veces nosotros vemos las cosas desde otro punto de vista, pero lo que me impactó de Pablo y Silas es la fortaleza de su fe y el valor que tenían para predicar el evangelio a pesar de las tantas trabas que habían allí y la persecución y que el encarcelamiento. O sea, esa fe inquebrantable por la palabra de Dios y por predicar el evangelio. Eso es lo que me llamó más la atención de ellos. Gracias, Zuley. Adelante, Bernie tenía la mano levantada. ¿Está allí, hermano? Sí, sí. Sí, era algo parecido, como siempre que se predica o se ve muy claro ahí como había una oposición de diversas personas, de diversos líderes, y Satanás también interviene de alguna forma, y entonces hay una oposición importante hacia la predicación y persecución de alguna forma. Hoy en muchos lugares del mundo es muy parecido,
y existe para nosotros. Y no sé cómo lo hacían ellos a pesar de esa persecución y de esa oposición. No tenían temor, lo hacían abiertamente y no importaba lo que sucediera. Y yo no sé si alguno de nosotros estaría dispuesto a que le metan un montón de latigazos y seguir predicando, u otras cosas que le sucedieron a Pablo. Entonces, por ahí uno se asombra de que existiera ese, no sé si llamarle primer amor o qué era lo que existía, era esa dedicación. Yo no logro entender, o sea, porque a veces uno se abstiene de decir algo o tiene temor de decir algo, básicamente porque se pueden burlar o reír o porque la gente siempre dice, ya va a empezar a hablar de Cristo. Eso tan sencillo, y a ellos les sucedían cosas peores, aún así predicaban y hablaban. Tiene toda la razón, hermano. Sí, tiene toda la razón. Oiga, y no se quejaban. Chuta, que uno para mí, bueno, en lo personal, cualquier cosita que no está bien y ya se queja, ¿verdad? Imagínense ellos estar ahí en la cárcel todavía sangrando, con frío, con calambres y todo eso. Y sí. Sí, Pablo hace una descripción en Corintios de todo lo que le pasó a él. Bueno, yo supongo que ya lo han leído en algún momento y a uno le asombra. Y escribe, por ejemplo, Filipenses estando en la cárcel. Y pasó por un montón de cosas que a uno le asombran. Hoy en día nosotros a veces nos abstenemos, como lo decía antes, de predicar porque nos atemorizan ciertas cosas o porque nos da pena, nos da vergüenza. Queremos predicar en un momento y no podemos hablar de eso porque nos da pena o porque alguien se puede reír o burlar o porque a veces le dicen a usted, no, pero es que solo no queremos hablar mucho de eso. Claro. Yo creo que Gracias. hay que hacerlo con denuedo, con ganas, sin preocupación, a pesar de lo que pueda pasar. Gracias, Bernie. Gracias, Gracias. hermano. Adelante, Javier. Sí, mirando pues toda la historia, la verdad, a mí me conmueve porque muchas veces uno acá tiene dificultades, ¿no es cierto?, con algún hermano por alguna situación y uno a veces se quiere echar hacia atrás o comenzar de pronto con la crítica no constructiva, ¿cierto? Y en vez de hacer que nos edifiquemos, termina haciendo daño pues como al equipo y hasta la misma iglesia, ¿sí? Algo que me llama la atención de esta historia es cuando le preguntan a Pablo y a Sila, pues, que qué debo hacer para ser salvos, ¿ya? Y le dicen que, pues ellos responden, ¿no? Que creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Entonces yo pienso o sea, con esa palabra le dan a uno como una responsabilidad, ¿no? ¿Sí? O sea, como una misión. Sí, serás, pues no me está diciendo ya son, sino será. Es decir, como que comience por ahí con esa tarea de llevar el evangelio, llevar el mensaje, ¿sí? Predicar con el testimonio, ¿no? Que eso habla más que las palabras, ¿vale? Entonces esa parte para ponerla en práctica. Gracias, hermano. Bien dicho. Entonces, muchísimas gracias por sus comentarios. Aquí Luis nos dice, sí, estaban gozosos a pesar de los golpes, los atropellos, ¿verdad? De predicar, comparecer con la palabra de Dios, ¿verdad? También William nos dice que una fe, a pesar de ser encarcelados, azotados, no declinaron, sin temor, siguieron proclamando el evangelio, ¿verdad? Es increíble ver. Muchas gracias. Y concluyendo esta parte, lo que dijo Javier, ¿verdad? Eso me llamó la atención. Vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde todavía creemos que podemos comprar la salvación. Cuando el apóstol Pablo le dijo a este hombre que estaba ya casi medio muerto, porque se iba a matar, ¿verdad?, que la salvación es un regalo de Dios, que es gratuitamente, ¿verdad? Ese es lindo volverlo a leer, volverlo a meditar, volverlo a releer muchas veces y realmente hacer una pausa y decir cuán grande, cuán bueno, cuán misericordioso, cuán compasivo es Dios por mí, ¿verdad? Que sin que yo lo merezca me regaló, me concedió la salvación para mí gratuita, ¿verdad?
pero para que esa sea gratuita para mí, el Hijo de Dios tuvo que morir, vivir una vida perfecta, morir el peor sacrificio, pagando con su propia vida y derramando su sangre, ¿verdad? Excelente, gracias hermanos por sus comentarios. Vamos a continuar entonces, vamos a identificar una hermosa historia con muchos personajes, con muchos objetos, con muchos lugares también. Y dicho sea, de paso, vamos a ver quiénes son los personajes de esta historia. ¿Alguien puede identificar? Erwin, adelante. Vamos a investigar aquí, como son muchos, vamos a hacer una persona, ¿verdad? Va a identificar los personajes, otra los objetos y así vamos a avanzar. Adelante, Erwin. Como personajes podríamos identificar a Pablo y Silas, las mujeres que han participado, Lidia la vendedora, Dios que ha abierto su corazón siempre, la familia de Lidia, la muchacha que ganaba adivinando, sus amos de esa muchacha de la que ganaba adivinando, los magistrados, el carcelero, los presos y los alguaciles. Eso he identificado yo. Excelente, hermano. Y también podemos mencionar a Lucas, ¿verdad? Porque habla de nosotros, entonces el escritor de Lucas. Muy bien. Excelente, Gastón, hermano. Omaira, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Algunos objetos que encontraron ustedes allí? Sí, ahí le digo. Gracias. Encontramos río, púrpura, corazón, casa, foro, ropas, varas, la cárcel, calabozo, pies, cepo, y creo que nada más. No sé si hay alguno más. Muy bien. Excelente identificación. Muy bien. ¿Alguien más quiere añadir alguno más? Luis Cruz Flores. Bueno, yo los objetos encontré fue puerta, el río, las ropas, varas, cárcel, calabozo, puertas, cadenas, vino y agua. Excelente, muy bien. ¿Quién era? Luis, ¿verdad? Para la siguiente, para dónde ocurrió. Ya, así, por favor, adelante. ¿Dónde ocurrió esta historia? Ok, en Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Excelente, entonces ahí como les dije hay algunos lugarcitos, ¿verdad? Ahí donde ocurrieron la historia desde que leímos. Como dijeron, ya mencionaron a alguien. El río, ¿verdad? Ahí en la orilla del río. ¿Alguien más? Zuley. Hay algunos lugares aquí. Sí, el río, la casa de Lidia, la cárcel, la casa del carcelero, y su familia, pues. Ellos fueron, o sea, son las otras partes. Y la casa del carcelero y al fin, Lidia, pues, se despidieron en la casa de Lidia, ¿verdad? Terminaron ahí. José. Sí, era en Asia Menor. Asia Menor, en la provincia de Macedonia, la ciudad de Filipos. Macedonia era una provincia romana. Excelente. Y ahora quizás de pronto surge la pregunta, ¿por qué Pablo se fue a la orilla del río para compartir el evangelio ahí en ese pueblito, en ese pueblo? Porque no había ni una sinagoga en ese tiempo ahí en Filipos. Ajá. ¿Y por qué no había sinagogas ahí? Por lo que pude leer y entender es de que era un pueblo bien pequeño y los creyentes nada más eran poquitos, ¿verdad? No reunían el grupo para que pudieran hacer la sinagoga. Gracias, hermano. ¿Qué piensan? ¿Por qué no había ahí sinagogas? Erwin. Adelante, le escuchamos, hermano, el micrófono.
Sí, a mi parecer, en este pueblo pequeño, todavía no le prestaban interés tal vez a otras cosas, ¿no? Que para ellos era más importante. Pues por eso tal vez no había las sinagogas. Gracias, hermanos. Bueno, la razón a Zuley y Bernie. Bueno, sí, era un pueblo pequeño, pero era un pueblo que servía como de paso de Roma hacia otras ciudades. Y también se utilizaba como un pueblo, era un pueblo minero, le iban a ir a trabajar y a sacar el oro de acá de Roma, pues. Entonces no había ese asentamiento de personas para construir una sinagoga, y también porque había muy pocas personas creyentes en realidad. Entonces estaba Lidia y otras pocas personas que eran mujeres que se reunían fuera de las casas, incluso en el río, para orar. Y más que todo eran mujeres. Entonces pienso que por eso no tenían sinagoga allí. Gracias, Zuley. Muchas gracias. Bernie, adelante. La misma pregunta. Creo que Macedonia era una provincia romana, la capital era Tesalónica y Filipos era una ciudad que pertenecía a Macedonia. Siendo una colonia romana, pues ellos tenían como Dios básicamente al emperador. Predicar de Jesucristo era un tanto difícil, entonces en ese momento creo que en esa ciudad no se había predicado o no se había establecido realmente el mensaje de Jesucristo, entonces los creyentes eran pocos. Gracias, hermano. Gastón y Mayra. Sí, pastor. Yo creo que también estaban cerca de un río, no sé yo, para el que se arrepentía o creyera se bautizase, como bautizó a Lidia también en ese momento. Excelente, muy bien. Gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Sí, también aquí dijeron, ¿verdad? Porque Filipos era una pequeña colonia una colonia romana, ¿verdad? Dicho en otras palabras, era una Roma en miniatura. Ahí se vestían como los romanos, hablaban como pues el romano, ¿verdad? El latín. Y también usaban las monedas romanas, la cultura romana. Era una Roma en miniatura. Entonces, si eran romanos, pues no creían, ¿verdad? No habían judíos ahí. Entonces, esa fue la razón. Pero ahí que muchos pensaban que ahí no iba a ser factible la proclamación del evangelio porque era un lugar pues gentil, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Donde uno piensa que es difícil, imposible para los humanos, para Dios todo es posible, ¿verdad? Quizás eso nos trae un recordatorio en nuestros pueblos con la gente que uno dice, esos nunca van a creer, aquí es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero hay que acordarnos que nosotros somos quienes tiramos la semilla. El Espíritu Santo es el que hace la obra en el corazón de la gente y lo transforma y creen, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Siguiendo con las preguntas. ¿Cuándo ocurrió la historia? José. Podemos agregar de que ocurrió un sábado, día de reposo, junto al río donde se hacía la oración. En ese entonces, como no había sinagoga, entonces se lo hacían en la orilla de un río, un día de reposo. Muy bien. Muy bien, también dice durante el segundo viaje misionero de Pablo, más o menos estamos por los años 50 después de Cristo. Muy bien, ¿cuáles eran los problemas? Aquí identificamos algunos problemas. ¿Cuáles eran, hermanos y hermanas? ¿Cuáles eran los problemas o el problema principal? Bernie, hermano, adelante. Pues yo creo que la oposición y la persecución. Oposición al mensaje del Señor Jesucristo
y la persecución a la que se veían sometidos los apóstoles en ese momento, o los predicadores, en este caso Pablo y ellos. Oposición desde todo punto de vista para que el mensaje se llevara a cabo y la persecución flagrante que recibió Pablo, ¿verdad? Y Silas también. Gracias, hermano. Muy bien. Adelante, Zuley. Bueno, pastor, yo pienso que uno de los problemas, habían varios, pero uno de los problemas era el conflicto que se produjo cuando Pablo, cansado ya de que se burlara la muchacha que tenía el demonio, lo echa, y entonces hay un problema entre, que fue lo que ocasionó pues que llevaran a Pablo a la cárcel, entre lo que pensaba el amo de la muchacha, que era el bienestar, no pensaba en el bienestar de la chica, sino en el bienestar de cómo ganar el dinero. Entonces, el problema era la disputa que había entre lo que decía el amo y lo que se había hecho, y por eso Pablo lo llevan a la cárcel. Es uno de los principales problemas allí. Y el otro es que cuando ya Pablo está en la cárcel, el carcelero que se va a matar, pues al ver al creer que todos los presos se habían ido, y por esa razón él se iba a matar. Es otro de los problemas que veo allí. Gracias. Gracias, Zuley. Muy bien dicho, muy bien identificados, ¿verdad? A esa gente solo le importaba la plata, nada más, ¿verdad? Y otros extranjeros vienen a poner la discordia aquí, pues vamos a meterle presos. Vamos a hacer lo que la ley le demanda, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Algún otro problema? Cruz, adelante. El problema era en que ellos no creían en Jesucristo para que fueran salvos, pastor. Sí, y el mismo problema sigue surgiendo hoy en día, ¿verdad? Aunque no seamos perseguidos o latigados o puestos en prisión como fueron los apóstoles o como fue Pablo y Silas en este caso particular, pero hay diferentes formas, ¿verdad? De seguir persiguiendo a los mensajeros de Cristo, como una burla, críticas destructivas y tantos otros factores que ya de por sí andamos un poco medio sin ánimo, ¿verdad? Y de pronto que nos lastimen más, ¿verdad? Hay muchos factores. Muy bien. Como ya dijo aquí, Zuley, el punto principal es que los dueños perdieron su ingreso, ¿verdad? Y luego el carcelero iba a matarse. Y también después, cuando ya no iba a morir, pues todavía no tenía seguro, certeza de su salvación. Dijo, ¿qué tengo que hacer? Tiene un problema espiritual, ¿verdad? Que ese problema también podríamos sacarlo al frente, ¿verdad? Porque también muchos todavía viven con la inseguridad de su salvación. Muy bien, quizás ya hablamos un poquito de los eventos, cómo sucedieron, ¿verdad? A no ser que alguien quiera hacer un resumen cortito sobre la historia, cómo se desarrolló. Adelante, por favor. Luis López, gracias. Sí, pastor, por lo menos los eventos tengo la conversión de Lidia, el exorcismo de la joven, el aprendimiento de Pablo, el azote de Pablo y de Silas, el encarcelamiento, el terremoto, el intento de homicidio del guardia, el guardia sirviendo a Pablo y a Silas lavando sus heridas, la conversión del guardia en lo de su casa, y la consolación de los hermanos con Lidia. Perfecto, excelente resumen, hermano. Muy bien hecho. Muy bien. Ahora, si se resuelven los problemas que mencionamos, específicamente los dos que mencionó Zuley. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Sí o no? ¿Y cómo se resuelve? Adelante, José.
Sí, pastor, se resuelve el problema que mencionó la hermana porque el espíritu de adivinación de la joven fue salido de ella. ¿Verdad? El apóstol Pablo lo reprendió y entonces se resolvió el problema, ya ella quedaba libre, ¿verdad? Y también se resuelva en el carcelero porque también cree en nuestro Señor Jesucristo y bautizándose él y su familia, como creyeron, así como dijo el apóstol Pablo, entonces recibieron esa salvación. Sí, sí se Gracias. resuelve el problema. Gracias, José. Dos cosas paralelas, ¿verdad? Esa mujer vivía como prisionera del diablo, de Satanás mismo, ¿verdad? Y luego también el carcelero, que estaba pues prisionero de su vida, que iba a morir ese momento, ¿verdad? Y Jesucristo le dio la libertad. Muy bien. Dice aquí, sí, Dios causa un terremoto y eso les da la oportunidad para salir y predicar las buenas nuevas al carcelero y a su familia. Lidia llega a la cárcel. Muy bien, identificados los problemas que nosotros también vimos, se resolvió el problema. Ahora, mi pregunta es, quizás en su vida, en mi vida, no hemos experimentado un terremoto, ¿verdad? Para postrarnos a los pies de Cristo y creer en Él. Sería lindo pensar en qué ha usado Dios en nuestras vidas para llevarnos el Evangelio, para mostrarnos a Cristo, ¿verdad? Como nuestro único camino al cielo, como nuestro único Salvador, nomás para pensar un poquito en esa bendición, en esa dicha, en esa liberación, la misma que sintió el carcelero, ¿verdad? Y también la muchachita, porque imagínese vivir atormentada por ese espíritu de adivinación y ahora era libre. Imagino que se fue brincando a la casa. El carcelero, pues vemos los frutos de fe, que hizo una comida, le lavó los pies, le lavó las heridas, todos fueron bautizados. Imagino que esa noche, bueno, madrugada ya, ¿verdad? La madrugada más feliz de toda esa familia. ¿Algún comentario aquí, en esta parte, alguna pregunta? Y si no, pasamos a la pregunta, ¿de qué se trata la historia? Un resumen. Un título, si podríamos decirlo. ¿Voluntario, una voluntaria? Bernie, hermano, adelante. Yo lo puse así, Pablo y Silas presos en Filipos por hacer milagros y predicar. Excelente, me gusta mucho. ¿Alguien más? ¿Otro título? Zuley. Bueno, pastor, yo lo coloqué como las trabas que debemos vencer para persistir y predicar el evangelio. Excelente, muy bien. Luis. El injusto encarcelamiento de Pablo y de Silas. Excelente, muy bien. ¿Y qué aprendimos nosotros de estos dos siervos del Señor cuando estaban presos? Cuando yo leí este pasaje bíblico, realmente me puse a meditar internamente en mi vida, ¿verdad? A veces me quiero ahogar en un vaso de agua y es increíble, ¿verdad? José, adelante. Alabar al Señor en todo momento, hermano pastor. Amén. Alabar al Señor en todo momento, ¿verdad? En las buenas y en las malas. En las buenas porque estamos contentos. Y en las malas porque sabemos que no estamos solos, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros. Qué lindo. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ya les di un poquito de mi pecado, ¿verdad? A veces el quejarse, el creer que, pues, ¿verdad? No, enredarse con las cosas de la vida y todo lo demás. ¿Qué pecado me enseña? Algo personal, algo particular. Zuley, adelante, hermana. Bueno, como le había comentado hace rato,
que no siempre muestro ese valor y esa fe firme que mostraron los hermanos Pablo y Silas cuando vamos a hablar de Jesús o de su palabra. O sea, hay esa falta de valor y de confianza en hablar de su palabra porque pensamos que nos o sea, se van a burlar de nosotros. Y lo otro es que esa falta de valor y de fe nos hace ser poco, enfrentar pues esas trabas que nos pone el demonio allí para que no prediquemos el evangelio. Amén. Gracias, Zuley. ¿Alguien más? ¿Algún otro pecado? Sí, como dice aquí nuestro hermano, que soy cobarde al apartarme de la obra que fuimos llamados al ver el primer problema que se presenta, ¿verdad? Rápidamente, cuando hay alguna duda, persecución, problema, dificultad, salimos corriendo, ¿verdad? Excelente, hermanos. Es un pasaje hermoso para meditar, para reflexionar. Y también que a veces todavía seguimos pensando que tenemos que hacer algo para ganar el cielo, ¿verdad? Para que Dios nos dé, para que Dios nos aprecie, para que Dios nos quiera. Y cuando Él mismo nos dice en su palabra que la salvación es un regalo de Dios. Muy bien. Ya mencionaron ustedes esto, ¿verdad? También vamos a recordar que Satanás sabe de qué, como decimos coloquialmente, de qué pata cojeamos, ¿verdad? Y ahí nos da palo. Ahí nos da y nos da y nos da, ¿verdad? Pero al fin del día es la palabra de Dios la que nos mantiene firmes. Las promesas de la vida eterna como la tuvieron el apóstol Pablo y Silas a pesar de las circunstancias. Como él mismo bien lo escribe, ¿verdad? En sus cartas que dice, para mí vivir es Cristo, para mí morir es igual que vivir, ¿verdad? Entonces, siempre medito en las cartas del apóstol Pablo y a veces él dice, yo no sé si vivir está bien aquí o morir, ¿verdad? Porque los dos lados va a estar bien. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vio usted el amor de Dios en la historia que leímos hoy? ¿Algún voluntario? ¿Una voluntaria? ¿Zuley? Bueno, allí en la historia los milagros que hace Dios, que lleva, a pesar de que las contradicciones que se presentaron en la historia en ese momento, él llevó al carcelero a creer en él, a la familia de Lidia y probablemente a muchos más, pues, que no sabemos, no está descrito, pero fueron varios días que estuvo Pablo y Silas allí. Entonces, una del amor de Dios, en lo milagroso que es Él, pues Dios saca algo bueno de lo malo que nos pasa. O sea, a Pablo le pasaron esas cosas allí, lo encarcelaron, y vemos que a pesar de todo eso, Él pudo llevar el mensaje y pudo llevar sacar fruto de allí, de esa adversidad. Entonces, para mí el amor de Dios allí es eso, pues, que a pesar de que nos pasa algo malo, Dios siempre va a dar una oportunidad y sacar bueno de eso malo que nos pasa. Excelente, muchísimas gracias, Zuley. Nomás para que no se me olvide el amor al guardia que Dios mostró, ¿verdad? Al el guardarlo la vida. Adelante, Bernie. Sí, el amor de Dios se refleja, como decía la hermana, en la muchacha que se convierte no, sino que es liberada del demonio que la posee. Pero después en el versículo 30 es interesante, 31, cuando
lo que ya hemos comentado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces se recibe el Señor Jesucristo en el corazón. ¿Y qué pasa después? Lo que pasa después es que el carcelero mismo le lava las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y después puso la mesa para todos. Bueno, un poco lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros. El Señor Jesucristo nos lleva a un sitio, predicamos, algunas personas quizá crean, otros no crean. Puede ser que haya oposición y persecución, pero de pronto todas aquellas situaciones difíciles se transforman en algo diferente. Entonces aquella sensación de persecución, de oposición desaparece. Entonces las heridas que podemos tener por todo lo que hemos podido pasar en diversas circunstancias son limpiadas, son lavadas. Todos los pecados de nosotros son lavados con la sangre del Señor Jesucristo en el momento ese de la conversión. Digamos, haciendo un parangón con lo que dice el versículo ahí, y luego pues nos sentamos a la mesa a disfrutar la maravilla del Señor Jesucristo y a degustar de lo que Él tiene para nosotros. Gracias, hermano. Bien dicho, Bernie. Excelente, sí. Todo lo que pasó, ¿verdad? Toda la estadía del apóstol Pablo y Silas ahí, como todo lo que sucedió fue con un solo propósito, ¿verdad? Que el carcelero y su familia escucharan el mensaje de gracia y de salvación, el mensaje de perdón, de gracia y de salvación eterna. Y como bien lo dijo Bernie, ¿verdad? Ya no tenemos que agregar las palabras. Después, el banquete, la alegría, el gozo que sintieron ahí fue frutos de la fe que el Señor Jesucristo plantó en el corazón de todos ellos, ¿verdad? Muy bien, esto también va a estar en el tema para el examen final. ¿Cómo sé que estoy bien con Dios? Es una pregunta personal, ¿verdad? Y este pasaje bíblico nos dice lo que ya meditamos ahorita, ¿verdad? Dice que esta historia me aclara a la pregunta del corazón. El carcelero preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serán tú y tu familia salvos. La salvación, usted y yo sabemos que es por fe. No se trata de hacer, no es por obras. Yo sé que estoy bien con Dios, puedo estar seguro acerca de mi salvación, porque depende enteramente de lo que Dios ha hecho por mí y no de lo que yo he hecho por Dios, ¿verdad? Eso nos da tranquilidad, eso nos da paz y eso nos hace descansar en nuestras camas seguros de saber que Jesucristo sí ha cumplido lo que su Padre le encomendó hacer. Entonces, así como el carcelero después de ese día tan angustioso para él, ¿verdad? Fue a descansar en paz y desde ese día en adelante vivió en la paz de Cristo. Así también nosotros vivimos diariamente seguros de que sí somos perdonados, de que nuestra salvación ya ha sido pagada completamente cuando Jesús dijo allá en la cruz antes de morir, tetelestai, ¿verdad? Todo se ha cumplido. Bernie, hermano, adelante. Solo para hacer una comparación, a mí me encanta un pasaje y es el de Romanos 3, 23 y 24 y 25. Tiene que ver, algunas personas dicen que ese es el corazón de la Biblia, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, es gratuito, no hay que hacer absolutamente nada. Sin ninguna causa hemos sido justificados por gracia de Dios. Justificados quiere decir, bueno, ustedes lo conocen, que ya Dios nos liberó de todo pecado, que ya no tenemos ningún pecado delante de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Pues eso es lo que tenemos en Cristo, justificación, redención y propiciación, más la expiación de nuestros pecados. Gratuitamente, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, como usted lo decía, pastor, y eso es una cosa que siempre me ha impactado desde que entré a Academia Cristo. Aprendí básicamente ese concepto, porque uno tiene muy enraizado aquello de que hay que hacer algo para salvación, de que hay que, no sé, y las iglesias le enseñan a usted que tiene que hacer muchas cosas, que hay que ir de rodillas, que hay que ir todos los domingos a la iglesia, que hay que tener
leer la palabra de Dios, que hay que orar para, no, pero para salvación yo no tengo que hacer absolutamente nada, porque nada de eso es santo, nada de eso es excelente delante de Dios. Yo lo que tengo que hacer es creer y confesarlo. Gracias. Amén. Gracias, hermano querido. Muy bien dicho. Yo vivo, ¿verdad? Los frutos de mi fe me hacen ser lo que soy, ¿verdad? Compartir el evangelio, vivir una vida que agrade al Señor, pero de pura gratitud. Gastón, hermano, adelante. Pastor, sí, está muy bueno eso, sí, no tenemos que hacer nada, pero creo que leer y orar, todo eso tenemos que hacer, si no, ¿cómo conocemos al Señor si no leemos, si no oramos, no tenemos comunión? Sí, bueno, eso ya viene los frutos de la fe. Acuérdese que una parte de la ley de Dios para el creyente es como guía, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra guía de cómo vivimos, cómo vivimos en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas, como ciudadanos. Todo eso lleva, ¿verdad? Pero todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y para la gloria de Dios, ¿verdad? Nuestras palabras, nuestras acciones, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo para mí mismo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en nosotros, nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver las cosas de este mundo van a ser completamente diferentes. Obviamente, y todo eso lo encontramos en la bendita palabra de Dios, que es el manual de vida, que es el alimento que diariamente necesita nuestra alma, ¿verdad? Es el líquido vital que necesita, ¿verdad? Es como bien lo dice el apóstol Pablo mismo, ¿verdad? Es la armadura de Dios, la palabra de Dios. Ahí es maravilloso ver que no solamente es nuestra defensa protectora, pero también la palabra de Dios es la arma, la espada, ¿verdad? Que pulveriza, que destruye los ataques feroces de Satanás. Entonces, Sí, claro. sí, yo lo decía por el hecho del mensaje, no hacer nada, sino debemos leer la palabra, porque creo que es la fuente. Sí. Encima la palabra misma dice, ¿no? Mi pueblo padece por falta de conocimiento. Si nosotros no tenemos conocimiento, vamos a padecer, vamos a caer. Exactamente. Bueno, todo eso es frutos de fe, hermano querido. Si un cristiano dice, yo creo en Cristo y vivo, ya he recibido todos los favores y ya todo está hecho, pues es jugar con la gracia de Dios. Y si jugamos con la gracia de Dios, pues eso no tiene ningún sentido. Hermano querido, adelante, Bernie. Perdón, tal vez me malinterpretaron cuando yo dije que no había que, o sea, lo que yo dije o lo que yo creo, y porque a través de los estudios en Academia Cristo he aprendido que la salvación es por fe, por creer en Cristo Jesús. Básicamente, yo creo, yo confieso con mi boca que Él es el Señor que se levantó de los muertos y yo soy salvo, yo tengo vida eterna, yo tengo salvación. Lo demás que yo haga, yo tengo que leer la palabra de Dios, eso parte, obviamente es fruto por agradecimiento al Señor Jesucristo, pero yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a orar para ir al cielo ni para salvación, porque eso no me va a llevar al cielo. Yo ya tengo salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Lo demás yo lo hago por agradecimiento. Eso es lo que yo he aprendido. No sé si estoy equivocado. No, completamente en lo correcto. Muy bien dicho, hermano. Sí. Gracias por su aclaración maravillosa. Bien dicho. Dice la verdad. Todo lo que hacemos, me encanta a mí leer creo que es Colosenses capítulo 3, los versículos 16, desde el 15 hasta el 17 habla ahí, ¿verdad? Que todo lo que hacemos, ¿verdad? En pensamiento, en palabra y obra, lo hacemos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para la gloria de Dios. Entonces, poner como requisitos que tienes que hacer esto, porque si no lo haces, Dios te va a quitar la salvación. Ahí ya estamos cambiando, ¿verdad? Estamos torciendo las escrituras, estamos negociando con la gracia de Dios, con la obra redentora de Cristo, que es perfectamente ya cumplida, ya hecha. Gracias, hermanos.
¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Justo lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Es la aplicación práctica de mi vida de fe en gratitud por lo que Dios ha hecho por mí. Ahora que ¿verdad? Salga de adentro frutos de fe. Es lindo graficar, ¿verdad? Si un arbolito de manzanas, de naranjas o una plantica de tomate, ¿verdad? Está bien cultivadita, está bien alimentada, pues ¿qué va a producir? Los frutos van a hacer que las ramas van a estar cayéndose, ¿verdad? Es lo mismo, es lo propio con el cristiano, ¿verdad? Adelante, hermanos. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Voluntario, una voluntaria? Necesitamos un mate esta noche para despertarnos. Bernie, hermano, adelante. Creer, confesar que el Señor Jesucristo es mi Salvador y mi Señor, y después de creer y confesar, llevar su mensaje a otras personas para que también crean y sean salvos, tengan salvación y vida eterna. Gracias, hermano. Zuley, adelante. Bueno, a pedir en oración que Dios nos haga valiente para poder nosotros llevar la palabra, que esa palabra es poderosa y aún ante aquellos que nos adversan o que no la conocen. Entonces, esa es una de las cosas que pienso que nos enseña a pedir. Gracias, Zuley. Y esos obstáculos pueden estar ahí tan cerca de en nuestra misma casa, ¿verdad? Nuestros seres queridos. Sí, Que a veces Señor. nos hacen la vida imposible, que se burlan. ¿Y tú qué, verdad? Ah, yo te conozco Sí, quién eres antes, ¿verdad? sí, sí, pastor. Yo estoy en una situación bastante parecida. En Sí, mi casa aquí todos son católicos. Y bueno, seguir es orando. difícil, sí. Seguir orando, mostrarles el amor que Cristo mostró a las personas que estaban en contra de Él, pero al fin con el mismo amor cristiano que queremos que ellos también conozcan la verdad. Hermano Gastón y Mayra, adelante. Sí, pedir que renueve mis fuerzas todos los días para predicar su palabra, no hacer su voluntad, que es ser un buen testigo en Cristo y salir a predicar la palabra, que muchas veces nos cuesta por temor o ¿cómo lo puedo llamar? ¿No? Sí, ser cobarde, la verdad, es ser cobarde y no presentar a Cristo como debe ser. Gracias, hermano querido. Sí, bien dicho. Muy bien. ¿Cuándo sería buena situación para compartir esta historia, este mensaje? También aquí nos dicen, ¿verdad? Que aquí, William, sí. Yo pido que me abra la mente como a los discípulos en entendimiento para yo poder estar preparado para compartir la palabra. Que el Señor le bendiga, hermano. Muy bien. Podríamos decir en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo hay una imperante necesidad de conocer el mensaje de salvación. Quizás al principio pues va a parecer no tan gratificante, pero cuando el Espíritu Santo ya hace la obra en el corazón del ser humano, los resultados son maravillosos. Gastón, hermano, adelante. Yo iba a decir cuando un familiar tiene alguna persona, digamos, en la cárcel o prisionero de su libertad, es un buen también momento para predicar la palabra. Excelente, hermano. Sí, porque imagínese ahí las rejas físicas son las que derriten, enfrían el corazón del ser humano, ¿verdad? Y qué mejor que consolarle con la liberación espiritual, ¿verdad? Que rompe las cadenas del pecado, de la muerte y del infierno. Adelante, Zuley. Bueno, pastor, con personas que deseen conocer el camino de salvación, es una de las cosas que se me ocurre. Excelente, es un hermoso pasaje bíblico para tenerlo en mano, ¿verdad? Cuando a veces hay una pequeña
Cuando uno está hablando con alguien y de pronto dice, no, pero yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Porque a veces la filosofía del ser humano, de nosotros, ¿verdad? Pues todo, nada es gratis en esta vida. Yo tengo que hacer algo. Si yo trabajo, me pagan, no trabajo o no me pagan por no hacer nada. Y es la misma filosofía que a veces lo llevamos, ¿verdad? Con Dios. Yo tengo que hacer algo. Entonces es un gran pasaje bíblico, ¿verdad? Leer todo el pasaje para entender el contexto, la historia misma, el propósito de Dios, ¿verdad? A veces quizás va a pasar como terremotos en nuestras vidas, ¿verdad? Cosas que realmente nos parecen difíciles humanamente de entender, que son el propósito de Dios para que creamos en Él, pero bendito sea Dios que así nos ha traído a la fe. Entonces, los minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ahí está, viajó muchísimo, ¿verdad? La ruta donde salió, donde llegó, donde paró, donde pasó mucho tiempo. Después de aquí fue a diferentes lugares, como dice aquí, ¿verdad? Pablo y Silas, Timoteo y Lucas, guiados por una visión en Troas, se fueron de Filipos, el lugar de la historia bíblica de hoy. Después Pablo se fue a Tesalónica. Más tarde escribiría 2 cartas de allí. Y ahí de Tesalónica fue sacado, casi lo mataron, ¿verdad? Medio muerto. Y fue a un pequeño pueblito, a Berea. Berea que aunque fue pequeña, pero usa gran parte de esa historia en la Biblia, porque dice que los creyentes de Berea fueron como, ¿verdad? Más nobles que los de Tesalónica. Y esto, la nobleza, no solo era decir, Pablo, pase nomás, le escuchamos, hable nomás, sino era que ellos escudriñaban, ¿verdad? Los pergaminos iban línea por línea para ver si el apóstol Pablo y Silas proclamaban el evangelio como ellos habían entendido de la palabra de Dios. Luego pasaron a Atenas. Allí predicó Pablo en el Areópago. Valiente él en medio de los más altos, ¿verdad? Oradores. Era increíble ahí. Luego pasó a Corinto, pasó buen tiempo ahí. Después se fue a Éfeso. Ahí fue una parada rápida y dejó a Pablo y a Priscila, y luego regresó a Cesarea y regresó a Antioquía. Entonces, mucho trabajo del apóstol Pablo, pero siempre dejando líderes, ¿verdad? Dejando que otros sigan compartiendo la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo en Academia Cristo también. Muy bien, proyecto final es como una recapitulación de lo que ya vimos anteriormente, la importancia de capacitar a otros. Pablo trabajaba en equipo, capacitaba a otros, para llevar a cabo la obra del evangelio. Es importante que los líderes capaciten a otros. ¿Para qué? Para que también lleven a más personas al evangelio, ¿verdad? Eso va a estar en el proyecto final. Mencione 2 formas en que un líder puede capacitar a otros para la obra del Señor. Entonces, a veces, como siempre decimos, la capacitación es maravillosa, ¿verdad? Es linda, pero también va a tomar un poco de tiempo. Ustedes que son papás tienen la dicha de ser papás, mamás, ¿verdad? Cuando su hijo, sus hijitas querían cocinar en la cocina, y me acuerdo con mi niño, el mayorcito, tenía unos 8 o 9 años por ahí, y dijo, papi, yo quiero preparar el desayuno, ¿verdad? Y quiero hacerme unos huevos estrellados o unos huevos revueltos. Y yo ahí, ¿verdad? Como papá, viendo que no vaya a hacer caer las cosas. Y claro, un niño pequeño, medio huevo le tiró al piso y ya uno, ¿verdad? Se incomoda. Y a veces queremos aplicar lo mismo cuando estamos entrenando a los demás. Queremos que ya con la primera enseñanza ya sean profesionales, ¿verdad? El Señor nos pide que seamos pacientes, que seamos perseverantes, que mostremos amor, el mismo amor que Cristo nos ha mostrado con nosotros, la misma paciencia que Dios nos ha mostrado con nosotros, la misma perseverancia, ¿verdad? Con el único propósito que ellos también
sean mensajeros del evangelio. Entonces, entrenar, capacitar a otros es parte de nuestro llamamiento también, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario final sobre esta lección? ¿Alguna pregunta sobre el proyecto final y todo eso? Mientras van pensando las preguntas, mi oración es que todos entreguen sus proyectos finales, ¿verdad? Para que así sigan avanzando en sus cursos. Y doy gracias al Señor por este grupo. Es un grupo muy lindo, muy grande. Estoy muy contento de ser parte de cada uno de sus vidas, no solo de estar tras de esta pantalla. ¿Alguna pregunta, algún comentario final? Zuley. Ajá, profesor, disculpe, pero creo que me enredé acá. La pregunta del proyecto final, por lo menos en este tema, sería, ¿cómo sé que estoy bien con Dios? Esa es una, ¿verdad? Y Sí, la otra es, y la otra es mencionar la forma en que un líder puede capacitar a otros en la obra del Señor. Son las dos preguntas. exactamente. Sí, algo así similar va a estar en el proyecto final. Entonces, la idea es, como vimos el tema de hoy, que el apóstol Pablo no fue solo en el ministerio público, ¿verdad? Llevó a sus compañeros en el ministerio y es lo mismo que queremos nosotros también ver. Entonces, que cada uno de ustedes pueda capacitar, pueda entrenar a otros. Entonces, quizás en el proyecto final les va a preguntar qué estrategias o cómo van a ustedes a entrenar a una persona, ¿verdad? A un líder y algo así. Ok, gracias, pastor. Ya, de nada, un placer. Muy bien, entonces había una pregunta aquí en el chat. A ver, ¿el proyecto final se puede entregar por WhatsApp? Sí, va a haber los dos medios. Entonces, el un medio es por interno. Si me pueden enviar a mí, no sé si notaron ustedes, hay dos números de teléfono ahí en el WhatsApp, pero bueno, cualquiera está bien. Y también por correo electrónico. Yo les voy a enviar el correo electrónico para que me envíen y así directamente les envío de regreso sus proyectos finales. Esta vez va a ser un poquito más rápido porque ya enseguida solo tengo unos 3 días, 4 días de descanso e inmediatamente empezamos el siguiente curso. Entonces, como van llegando los proyectos finales, los voy revisando. Les envío con mis notitas, mis recomendaciones y ya van avanzando al siguiente curso. Entonces, eso nomás es. Bueno, entonces cerramos con una oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, postrados de rodillas ante los pies de Cristo por su obra redentora, por habernos rescatado de las garras de Satanás, por haber roto las paredes en las cuales nos tenía prisionero. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú planeaste nuestra salvación, nuestro rescate, a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él pagó el precio justo de nuestro rescate, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, Señor, Él te dijo, parado frente a ti, que todo se ha cumplido. Señor, y ahora somos declarados justos e inocentes ante tu presencia. Te damos gracias por todo eso, Padre Celestial. Ayúdanos a vivir según tu santa voluntad, meditando en tu palabra, regocijándonos en la salvación que nos has dado y compartiendo valientemente con otros el Evangelio. Te pido, Padre amado, que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Señor, que tengan un maravilloso descanso y que mañana les llenes de fuerzas, les revitalices para que puedan servirte, Señor, en sus lugares de trabajo, usando sus talentos, usando su tiempo, usando sus tesoros para tu honra y para tu gloria.
Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendecida Amén. noche para cada uno de ustedes. Que el Señor Gracias. Gracias, les pastor. acompañe. Igualmente.